Palabras de alegría y esperanza. Es el octavo domingo del tiempo ordinario del año C del Evangelio de Lucas, capítulo 6, 39-45. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. En los dos últimos domingos se presentaron las características del verdadero discípulo. Recordamos que Jesús se había dirigido a aquellos que habían decidido seguirlo a él y a su propuesta de vida. Se había dirigido a ellos y les había dicho: felices ustedes. Una felicitación porque habían hecho la opción correcta. ¿Qué habían hecho? Se habían hecho pobres, se habían dejado guiar por el Espíritu, no de los instintos naturales, que los habrían llevado a la acumulación de bienes para sí mismo, sin pensar en los demás. Decidieron hacer la opción de vida que los lleva a amar a los hermanos, a considerar la propia vida como una donación para los hermanos. Por tanto, son felices porque han elegido la misma pasión de amor del Padre de todos. Por tanto, han elegido amar como Él ama, de manera gratuita e incondicional. Y están dispuestos a amar hasta sus enemigos, a aquellos que le hacen el mal. Son felices porque tienen la misma pasión de amor del Padre de todos, incluidos los enemigos, los criminales. Los aman porque el Padre del cielo los ama, condenando el mal, pero no a quien lo comete. El que comete el mal es la primera víctima del mal que hace y por eso hay que amarlo. El Padre del cielo lo ama y tú eres un discípulo que se quiere asimilar a Él y ser misericordioso. O sea, tener esa pasión de amor visceral que el Padre tiene, que ve solamente el bien en la persona. Y el mal que cometen y que Él condena, lo destroza. Derretir, disolver, era el verbo que se empleaba para indicar que no se debe unir el error a la persona que lo ha cometido. El error cometido es odiado, pero la persona que lo comete es amada porque el Padre lo ama. Jesús dice: han hecho la opción correcta. Y en este punto nos preguntamos: ¿se comportan verdaderamente de esta manera todos los que se dicen discípulos de Jesús? Si no encarnan esta imagen de discípulos, significa que se ha introducido algún error sobre el cual Jesús quiere poner en guardia. Y el texto del Evangelio de hoy quiere hacer ver el peligro que pueden correr el discípulo. Y Jesús hablará a través de imágenes y nosotros sacaremos un mensaje precioso y muy actual. Escuchemos. Jesús añadió una comparación. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? El discípulo no es más que el maestro. Cuando haya sido instruido, será como su maestro. Jesús comienza con un dicho popular muy conocido. Un ciego no puede guiar a otro ciego como él. Jesús ya ha empleado esta comparación de la ceguera. Así en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, luego de darle la vida a ese ciego de nacimiento, Jesús saca la conclusión de la señal que ha hecho y dice: he venido para mostrar que aquellos que eran ciegos han abierto los ojos, mientras que aquellos que veían han quedado ciegos. Y algunos de los fariseos que lo oyeron le preguntaron:
¿no estarás diciendo que somos nosotros esos ciegos de quienes estás hablando? Y Jesús les responde, si ustedes fuesen conscientes de estar ciegos, no se hubieran dado cuenta que estaban ciegos, no tendrían ninguna culpa. Uno que nace ciego debe dejarse guiar y abrir los ojos, pero ustedes dicen, nosotros vemos, y por eso la ceguera de ustedes permanece, porque no permiten que se le abran los ojos. En otro contexto leemos que Jesús ha tenido una discusión muy dura con los fariseos, quienes sustituían la palabra de Dios con sus tradiciones. Y Jesús les dice, ustedes son muy hábiles. En vez de observar los mandamientos, se han inventado sus tradiciones, y son esas las que ustedes observan. Y se enojan. Y cuando Jesús regresa a casa, los discípulos le dicen, mira que los trataste muy duramente. Estaban escandalizados. La respuesta de Jesús, déjenlos. Son ciegos y guían a ciegos. No quieren dejarse abrir los ojos y son guías de aquellos que sinceramente buscan la luz. Estos fariseos tenían delante la imagen perfecta de Dios, la tenían allí frente, Jesús de Nazaret, pero ellos tenían los ojos cerrados para poder seguir venerando al Dios que ellos tenían en mente, el Dios legislador, el Dios justiciero. Abran los ojos, tienen delante la imagen de Dios que sus padres han adorado siempre. Déjense abrir los ojos. Pero no, seguían con los ojos cerrados y permanecían ciegos. ¿Cómo podrían guiar a los que no veían? Con su vida el discípulo es llamado a ser luz del mundo. Por tanto, debe ser una persona que ha abierto los ojos para luego poder ayudar, acompañar a aquellos que desean llegar a la luz. Entonces, primero ellos deben ser capaces de ver bien. Deben encarnar en sus vidas la imagen del Hijo de Dios y luego reflejar el rostro del Padre del Cielo. ¿Cuál es su misión? Ser guías que acompañan a aquellos que aún no han abierto los ojos y no han tenido la alegría de contemplar el rostro hermoso y sonriente de Dios. Y están presos todavía de esa imagen espantosa de un Dios justiciero. Estas personas están ciegas y deben ser acompañadas a la luz, y esto le corresponde al discípulo. De hecho, en la iglesia primitiva se llamaba iluminados a los bautizados. Hoi fotistrenten, pues la luz de Cristo les había abierto los ojos. Y la sala donde estaba la pileta bautismal, donde se sumergían a los neófitos, se llamaba Fotisterion, el lugar donde se convierten en iluminados. ¿Cómo se encontraban anteriormente estos neófitos? Veían los valores que eran apreciados por todos en este mundo. El dinero, el placer, el lujo, se envidiaba a los que tenían muchos esclavos. Pero esto no es vivir como humano. A la luz de Cristo, el agua, como el ciego de nacimiento, había abierto sus ojos y les había hecho comprender los verdaderos valores. Es hermoso lo que dice la carta a los Efesios. Si en un tiempo eran tinieblas, ahora son luz por el Señor. Vivan como hijos de la luz, Efesios 5:8. Entonces, que entre ustedes no se hable más de fornicaciones, de orgías, de toda clase de impureza, de codicia, de vulgaridad, de trivialidades.
Nada de esto debe ser mencionado entre ustedes porque están iluminados, no están ciegos, tienen abiertos los ojos. Y el fruto de esta luz es la bondad, la justicia, la verdad. Con esta comparación, Jesús quiere poner en guardia a sus discípulos, pues el peligro de cerrar los ojos e insercirse nuevamente en las tinieblas aparece siempre y es muy real, también para los bautizados de hoy. Entonces, ¿qué sucede cuando retorna esta ceguera, cuando se cierran nuevamente los ojos a la luz de Cristo? Entonces los cristianos vuelven a pensar, a hablar y a vivir como todos los demás, y justifican así lo que primero condenaban siguiendo el Evangelio. Por tanto, la necesidad de mantener vivo el corazón con la luz de Cristo y su Evangelio. La promesa que Jesús hace la encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta es la guía. El discípulo con los ojos abiertos y guiado por el Espíritu, sólo así pueden seguir a aquellos que aún no han visto la luz. Esta es la primera imagen. La segunda, el discípulo no debe saber más que el maestro. Todos hemos hecho la experiencia de ser alumnos y sabemos muy bien que cuando no sabíamos cómo resolver un problema, una cierta tarea, ¿qué es lo que hacíamos? Éramos conscientes que había uno que sabía más que nosotros y nos dirigíamos al maestro. Jesús adopta esta comparación muy sencilla para decir: estén atentos que ustedes no son el maestro. Ustedes deben siempre referirse a quien tiene esta luz y le permite guiar sus vidas y ser felices. Y aquí quiero hacer una referencia a la oración. La oración supone que antes de hablar, antes de dar consejos, antes de hacer opciones o tomar decisiones, hay que consultar al maestro. De lo contrario, te equivocas. Cristo nos ha iluminado, nos ha hecho ver el rostro hermoso de Dios. Es la imagen del hombre auténtico, el Hijo de Dios. Sabemos que aquellos a quienes Cristo ha abierto los ojos no son perfectos y esta fragilidad hay que tenerla en cuenta. Recordemos lo que dice la carta a los Efesios. Tenemos un gran tesoro, pero lo llevamos en un vaso de barro. Es nuestra humana fragilidad. Tomemos conciencia que esta fragilidad también existe en aquellos que han abierto los ojos. Continuarán cometiendo errores de infidelidad a la fuente bautismal. Entonces, ¿cómo comportarse cuando aparecen estas miserias humanas? Escuchemos. Porque te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la pelusa de tu ojo cuando no ves la viga del tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Al ser humanos, todos cometemos errores, tenemos debilidades. Es lo que Jesús llama la pelusa o la viga que podemos tener delante de nuestros ojos. Tengamos esto en cuenta, pues entonces esto acontece a todos los cristianos. ¿Y cómo comportarse?
Jesús dice, ¿por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano? Notemos bien que no dice, ¿por qué quieres sacar la pelusa? Esto lo dirá después para explicar lo que está diciendo. Pero Jesús dice, ¿te interesa y tus ojos están proyectados sobre los defectos, sobre los errores del hermano? Es una pelusa, pero eso es todo lo que ves y concentras tu interés y tu juicio en esa pelusa e identificas a tu hermano con ese error. Y te olvidas que pelusa o viga también la tienes tú delante de tus ojos. A los que ven los defectos más que el bien presente en el hermano, Jesús da esta invitación. Saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente. Nosotros podemos verificar en nuestra vida cómo muchas veces aquellos que ponen atención y se fijan en los errores, aun los pequeños errores del hermano, muchas veces tienen una viga delante de sus ojos. Podríamos poner muchos ejemplos, pero es muy delicado citarlos porque se tocan nervios vivos. Quiero recordar lo que Jesús dice. Ustedes los fariseos pagan el 10º de la mente y del comino y luego se olvidan de la justicia, de la misericordia. Filtran el mosquito y se tragan luego el camello. Mateo 23, 24. Tenemos también muchos ejemplos actuales, también en el mundo cristiano. Es difícil citarlos porque es muy delicado, pero vayamos un poco lejos. Pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos, a finales del 1700 y comienzo de 1800, se hacía una campaña para el voto en la sociedad, pero no se planteaban el problema de la esclavitud. ¿Qué tipo de cristianos eran estos? Recordemos también cómo en nuestro tiempo, en tiempos antes de la guerra, no hace mucho, cuando la gente se hacían problemas y dos novios se besaban, y nadie protestaba contra la guerra porque no existe guerra justa. Todavía se justificaban las guerras justas. Se trataba de vigas que los cristianos tenían delante de sus ojos. Otro ejemplo, ¿cómo es que podían hacer las cruzadas cuando tenían el evangelio que prohibía toda forma de violencia en el trato con los hermanos? Y otro ejemplo más banal, personas que se reúnen y están cotilleando, incluso difamando y calumniando y ni siquiera se dan cuenta, pero ay si escuchan una mala palabra. Bien. Existen vigas enormes y de aquí nacen todos los otros ay que se pueden encontrar ante los ojos del bautizado. Es aquella viga que impide ver la verdadera identidad de Dios. El que se fija en la pelusa, el defecto, el error cometido por el hermano. Jesús dice, es un hipócrita. ¿En qué sentido es un hipócrita el que escruta los errores del hermano? Es hipócrita porque hace de actor, hipocrités, o sea, actor, gente que hace teatro. Y estos hacen teatro, ¿y qué hacen? Personalizan al Dios que tienen en mente, que es el Dios farisaico, el Dios que escruta, toma nota de todos los errores que cometen los hombres para luego pedirles cuenta. Estos son actores, personalizan a este Dios. Ese Dios del triángulo con el ojo en el medio, que está allí para escrutar los errores que se cometen. Dios no soporta esta comedia, porque no quiere ser representado con esa máscara blasfema. Esta gente son grandes actores
Pero el personaje que ponen en escena es horrible. Es el comportamiento de estos hermanos hipócritas que siempre ven el mal, aun en las cosas más pequeñas, que ha tenido efectos devastadores en la comunidad cristiana. Esta ha sido una de las razones por las que muchos han abandonado la iglesia. ¿Cómo distinguir en la comunidad cristiana a los buenos y a los malos maestros? Este es el tema de este domingo. ¿Cómo reconocer a aquellos que ven bien, que no tienen una viga delante de sus ojos? ¿Cómo saber de quién se puede uno fiar y de quién no? Con las dos últimas comparaciones del Evangelio de hoy, Jesús ofrece el criterio para juzgar. No hay árbol sano que dé fruto podrido, ni árbol podrido que dé fruto sano. Cada árbol se reconoce por sus frutos. No se cosechan higos de los cardos, ni se vendimian uvas de los espinos. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro bueno del corazón. El malo saca lo malo de la maldad. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús retoma la comparación del árbol que era muy utilizada en su tiempo. Era una comparación importante utilizada por los rabinos y también se encuentra en la Biblia. El hombre justo que busca la voluntad de Dios todos los días es comparado con un árbol plantado cerca de una corriente de agua que da fruto en toda estación y sus hojas permanecen. Así Jeremías 17, 5 al 10. Jesús también emplea esta comparación del árbol y dice, no existe un árbol bueno que produzca frutos malos, y no hay árbol malo que produzca frutos buenos. Todo árbol produce frutos de acuerdo a su naturaleza. No se cosechan higos de los cardos ni se vendimian uvas de los espinos. Nosotros estamos habituados a interpretar estas palabras de Jesús como una invitación a valorar a las personas por sus obras y no por lo que dicen. Y este es el significado que tienen las palabras de Jesús, pero en el Evangelio de Mateo. Aquí, en el contexto de Lucas, en el Evangelio de hoy, tienen otro significado. Los frutos no son las obras. Ciertamente nuestras obras deben ser la señal de que el árbol es bueno. Pero aquí está hablando de frutos que son el mensaje que anuncian los maestros cristianos. Estos mensajes pueden ser buenos o no. ¿Cuáles son los árboles buenos que dan buen mensaje? Son aquellos que hunden sus raíces en la surgente de agua que es la palabra de Dios. Así, estos árboles presentan frutos buenos, buenos mensajes. No se puede esperar un mensaje bueno de aquellos que no hacen referencia al Evangelio, sino a sus propios razonamientos o a las pseudo revelaciones. Esta imagen del árbol es la primera comparación. La segunda, el tesoro que es conservado en el corazón. Lo que sale de la boca revela lo que existe en este cofre del corazón. Comprenderemos esta imagen si la comparamos con la precedente, la del árbol. Sabemos que todo árbol produce frutos según su naturaleza. El peral produce peras, el manzano produce manzanas, la vid produce uvas y no se esperan uvas de los arbustos. Les decía que no está hablando de las obras buenas, sino que está hablando del mensaje que sale del corazón de la gente. El budista hablará como budista,
es su naturaleza. El musulmán racionará como musulmán, el pagano como pagano. No se espera que reaccione según los criterios evangélicos. Su naturaleza es diversa. El árbol del cristiano debe producir frutos que derivan de su naturaleza. Por tanto, la manera de razonar, de evaluar, debe estar en sintonía con el misericordioso del cielo, que no tiene enemigos, no tiene adversarios y por tanto el juicio que hace sobre los errores que ve en los hermanos es un juicio que está en sintonía con el juicio del Padre del cielo. Y ya dijimos que el Padre del cielo no condena a nadie, condena los errores, pero nunca a sus hijos e hijas. Esta última comparación es una invitación a verificar qué es lo que hay en el cofre de nuestro corazón. ¿Existe la misericordia del Padre del cielo o es la sabiduría de los hombres? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos fijarnos si en nuestro corazón, en este cofre, está la sabiduría del misericordioso o la sabiduría de este mundo. Según sean nuestras palabras, sabremos lo que existe en nuestro corazón. Si somos verdaderamente cristianos, debemos hacer que de nuestra boca brote solamente lo que es el juicio evangélico. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.